Páginas de la Biblia. Buenos días, Dios les bendiga. Le doy la más cordial bienvenida a cada una de las personas que pues hoy nos acompañan. Espero que hoy el Señor les hable a través de esta exposición de la palabra. Pongan mucha atención. Es probable que hoy traiga un mensaje para tu necesidad, para tu problema. Vamos a dar inicio a lo que es la exposición de la palabra del día de hoy. El título del mensaje: Ven y sígueme. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Entender el significado de este llamamiento, de esta frase. Ver lo que implica, lo que es por parte de Jesús y atenderlo para aquellas personas que quieren hacer las cosas bien, que quieren seguir a Cristo. Hoy, a través de esta exposición, vamos a ver los requisitos que se necesitan para ese llamamiento. Esa doble acción, el de venir y sígueme, lo que implica las condiciones, el estar prestos, el tener ese deseo. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos guíe en este mensaje. Señor, hoy venimos con gran necesidad ante ti, Padre, y queremos ponernos en tus manos. Háblanos el día de hoy a través de esta exposición de tu palabra. Tú quieres que las almas se salven, Señor, y hoy has puesto este mensaje para la necesidad de algunos congregantes, de algunas personas que hoy se encuentran, inclusive para un servidor. Dame la gracia, Señor, para poderla expresar correctamente, tener el énfasis, y que sean esas personas confrontadas con su forma de vivir. Que hoy haya aquí un milagro, que haya bendición y que un alma se pueda salvar. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿A quién va dirigido este mensaje? ¿Quiénes son las personas que deben de poner énfasis, entusiasmo para este mensaje? Son todas aquellas personas que están en pecado, que son pecadoras. Y también para reafirmar el compromiso para aquellas que están caminando, para aquellas que están tratando de llevar las cosas adecuadamente como Dios las está pidiendo. Hoy se van a exponer citas que nos confrontan completamente sobre nuestra vida. Vamos a iniciar con la primera cita en Salmo 32:8. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es un salmo de David sobre la dicha del perdón. Está hablando Dios con él y le manifiesta estas
Estas palabras: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios le estaba diciendo a David, nos está diciendo a nosotros, que va a abrir el entendimiento, porque Él nos va a revelar cosas divinas, nos va a hacer comprender las cosas como son, para poder caminar en ese camino que Él nos ha señalado, que Él nos vino a enseñar. Dios nos muestra el camino y nos guía constantemente. Dios nos da la dirección, pero ¿cuál es la condición? Es ir a Él. Él nos hace un llamado: ven y sígueme. Son dos acciones, el ven y luego sígueme. No podemos seguirlo si no hemos ido a Él, porque esto implica una serie de condiciones, de requisitos que hay que llevar a cabo. Ahorita los vamos a ver. Pondré sobre ti, fijaré mis ojos. ¿Qué significa esto? Que Él va a estar atento en todo momento para guiarnos, para que no haya ese desvío a derecha o a izquierda. Siempre va a estar atento. Él nos va a preparar para toda buena obra, ¿sí? Pero tenemos que ser muy sensibles a ese llamamiento. Jesús forma un grupo de 12 discípulos. Y vamos a ver aquí el llamamiento de los primeros 4 hombres que Él les dijo: ven y sígueme. En Mateo 4, del versículo 18 al 22, hace el llamamiento de 4 hombres. Versículo 18 en Mateo 4, el 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. El versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. El versículo 20, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. El versículo 21, pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué destacar de estas citas? El llamamiento de Jesús y que le siguieron. Fíjense ustedes, no pusieron ningún obstáculo, ningún pretexto para decir: espérate, Señor, mira, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Como hay algunas citas, ejemplos, donde hubo gente que le puso algún pero al Señor, diciéndole que tenía que atender algo mundano, algo de este mundo para poderle seguir. Sin embargo, estos 4 hombres dejaron todo por seguirle. Él les dijo: vengan en pos de mí.
Y ellos, dejándolo todo, le siguieron. Aquí hay algo muy importante. En el versículo 19, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ya empieza el primer dirección de Jesús. ¿Para qué los llama? ¿Para qué quiere que vayan con Él? Los va a preparar, los va a ilustrar, les va a mostrar cosas divinas, situaciones celestiales. Pero aquí está la parte central. Los haré pescadores de hombres. Hay algunas veces que dice uno, bueno, ¿y qué voy a hacer yo dentro del cristianismo? ¿Cuál es mi función? ¿Qué voy a desempeñar? ¿Voy a ser predicador? ¿Voy a ser misionero? ¿Voy a ser pastor? ¿Cuál va a ser mi función? Dios te la va a decir. Si tú le haces caso a Dios, Dios te va a llevar, te va a direccionar y te va a decir para qué te llama. Les puedo decir que muchos de los que estamos aquí al frente nunca nos imaginamos el haber estado aquí. Y no porque esto sea lo más sublime, no. Es parte del servicio exponer la palabra. A otros son misioneros, otros son pastores, otros hacen obras de caridad, otros están manejando otros aspectos administrativos de control, y Dios utiliza al ser humano conforme a sus características, a sus cualidades. Y Dios te levanta. Sabemos que los que estamos aquí, los que estamos caminando, Dios nos levantó de algo, de lo vil, de lo menospreciado, donde no teníamos esperanza, pero su misericordia nos alcanzó. Por la oración de alguien, porque alguien intercedió entre nosotros. Y nos hizo Dios este llamado. ¿Cómo? A través de la mente, de un sueño, de una persona, como haya sido. Pero Dios nos hizo un llamado. Ven y sígueme. Les hablaba yo ahorita que este es un mensaje para los pecadores. Jesús, en una cita en Lucas 5:32, Él señala a qué vino a este mundo, entre otras cosas. Lucas 5:32 nos expresa: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si tú eres una persona pecadora y tienes el deseo de arrepentirte, hoy es el momento. Si estás caminando, es para que te fortalezcas el día de hoy. Para gente que nos está viendo a través de la plataforma, para cada uno de ellos va dirigido el mensaje. Dios es inmensamente grande. Y Dios no es hombre para que piense como tal. Y Dios hace las cosas para bien. Hagámosle caso
seamos obedientes, seamos disciplinados. Por allí se habla mucho de que el mexicano tiene mucha indisciplina, tiende a la irresponsabilidad. Obviamente no todos, pero gran parte de su cultura, de la población, es así. Nosotros como cristianos tenemos que ser responsables, tenemos que tener la diligencia con el Señor y atender el llamado. No vaya a ser que después ya no nos hable. ¿Qué pasó con estos hombres que Dios les habló? ¿Eran pecadores o no eran pecadores? Te digo esto porque tal vez si tú estás en pecado, puedes pensar que no tienes oportunidad. Tu pecado es tan grande, tu pecado crees que Dios no lo puede perdonar. Sabemos de que hay un pecado de que Dios no lo perdona, que es la ofensa al Espíritu Santo. Pero todo lo demás, Dios lo perdona. Y te pone una condición, que perdones a los que te han ofendido para que Él te perdone. Es el principal requisito. Pero aquí está una oportunidad para ti que has sido pecador, que fuiste pecador o que eres pecador. Aquí está una oportunidad. Pedro le hace una aseveración a Jesús cuando iba a ser llamado. Pedro y su hermano eran pescadores, y en esta ocasión trataban de sacar los pescados a través de la red, pero no habían tenido éxito, no podían obtener la pesca. Jesús le señala a Simón Pedro que echen las redes a un lugar. Él asevera y dice: está bien, Señor. Y cuando sucede esto de que avienta la red, se llena tanto de peces, pero tantos, que no la podían sacar. Se revientan algunas partes de las redes, y donde estaba Jacob y su hermano, que eran compañeros de trabajo de Pedro y su hermano, les tuvieron que hablar para poder sacar todo lo que habían pescado. Pedro, cuando mira este milagro, se queda sorprendido. Y fíjense bien lo que nos narra en ese momento Pedro. En Lucas 5:8, expresa lo siguiente: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciéndole: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esto fue antes del llamamiento que le hizo Jesús. Posteriormente a esto, Jesús hace la petición y le siguen. Pero aquí te quiero decir que estos hombres eran pecadores. Y Dios vio su condición. Dios escogió a hombres comunes de esa época, hombres que eran pescadores, hombres que eran recaudadores de impuestos,
hombres que no tenían un impacto en la sociedad tan grande, que no iban a tener oposición para seguirle. Ustedes dirán, bueno, pero dejar la familia, dejar al padre, dejar a la esposa, al trabajo, a sus bienes, a ellos no le importó. Si ustedes distinguen la expresión de Pedro, fue tan especial, se dio cuenta que el que le hizo el milagro era el Mesías, era el Cristo, y se rindió completamente. Dice, soy pecador. Hoy tú puedes decir lo mismo. Tú que me estás viendo por la plataforma o por las plataformas, puedes decir, Señor, yo no soy digno de que tú me hables. Pero si Dios en este momento escuchas, te está hablando y escuchas que te dice, ven y sígueme, hazle caso, porque Él sabe tu condición, Él sabe tu pecado. No necesitas tal vez tratar de esconderlo, porque Él sabe realmente. Cuando Pedro le dijo esto, estos hombres estaban con cierto temor por todo aquello que había sucedido, y Él les da ánimo y le dice, vengan, y les hace el llamamiento para que lo sigan. Jesús tenía un propósito al hacer el llamamiento con estos hombres. Quería formar un grupo en el cual ellos fueran sus amigos, Él los iba a instruir, Él los iba a direccionar y los iba a emplear posteriormente. En Mateo 4:19, Jesús aclara algunas condiciones de ese llamamiento y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Quería prepararlos, quería hacerlos discípulos. Pero, ¿qué es discípulo? ¿Qué significa? Tal vez alguno de ustedes lo entiende, pero algunas otras personas puede ser que no. Discípulo es un aprendiz, un alumno, es alguien que se dedica a aprender y a seguir las enseñanzas de su maestro. Es alguien que perdura en el ejemplo de Jesús, buscando llegar a ser como Él, guardando sus mandamientos, siendo fiel en todo momento. Estaba preparando a estos hombres a que fueran discípulos, a darles una cierta enmienda, que le fueran por testigo a todas las naciones, que llevaran su palabra. Posteriormente, sabemos la historia, ellos se quedan. Y hay otra palabra que nada más la voy a aclarar, que algunos dicen apóstoles. ¿Qué quiere decir apóstol y discípulo? Algunos comentarios nos indican que apóstol y discípulo son sinónimos, quiere decir lo mismo. Pero bueno, vamos a distinguir un poquito
porque sí hay una pequeña diferencia. El apóstol es cuando, por ejemplo, la persona ya aprendió y va a poner en práctica todo lo que estuvo aprendiendo en ese discipulado. Ya se graduó, ya tiene su título para poder hablar de Jesús. Hay algunos que dicen que son los apóstoles, otros que son los discípulos, no importa. Lo que sí entendemos es que fueron un aprendiz en su momento, fueron unas personas que estuvieron con esa dedicación hacia Jesús y Él los preparó, abrió su entendimiento, de tal forma de que cuando fueron a predicar, fueron a llevar su palabra, lo hicieron de una forma sorprendente, obviamente direccionados por el Espíritu Santo. Pero Jesús demanda entrega total y para seguirlo hay ciertos requisitos que cumplir. Es cierto, Dios nos indica, ven y sígueme. Pero imagínense una persona que pecadora y que va al llamado y quiere seguir a Jesús. Jesús se va a decir, no, porque eres pecador. Aunque por ahí estuvo Judas, que al último fue el que lo entregó. Pero en su momento ellos tuvieron una vida santa. Al momento de que fueron llamados y tener ese convivir, ese caminar con Jesús. En Marcos 8:34, Marcos 8:34 nos indica lo siguiente: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dos partes esenciales, básicas, que son tal vez una de las condiciones más fuertes al momento de seguir a Cristo. La cuestión de negarse a sí mismo y a tomar su cruz. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Es renunciar, es apartarte de tus intereses personales, es dejarlo todo por Jesús. Quiere decir entonces que esos propósitos que tienes o que hemos tenido son malos, no, pero cuando interfieren en tu relación con Dios, sí. Dios te quiere en su totalidad, completo, y no a medias, no coquetear con el mundo, te quiere completo. Las parejas se dicen que se mantienen en una relación, debe de ser hasta que Dios los separe, hasta que Dios le diga a uno de ellos, te recojo. Mientras tanto, deben de estar uno para el otro. Y no quieren compartir, no se quiere compartir. El esposo no quiere compartir a la esposa, ni la esposa quiere compartir a su esposo. Así es Jesús de celoso.
Así es en esa relación. Entonces, aquí nos señala, niéguese a sí mismo. Y tus proyectos y tus metas y tus intereses debes dejarlos atrás. Pedro y su hermano lo hicieron. Jacobo y su hermano lo hicieron. Inclusive dejaron a su padre allí. Algunos pensarán, pero es que es difícil, es complicado. Sí, en nuestras propias fuerzas sí. Créemelo, cuando nosotros estábamos en el mundo y hacíamos muchas cosas y nos salían bien, porque por la misericordia de Dios podemos hacer algo, decíamos, nosotros podemos hacer todo. La vanidad, el egoísmo nos ciega. Tenemos que ser muy sensibles a las cosas de Dios. Y algunos pensarán, bueno, es que la vida cristiana es siempre estar felices, siempre estar contentos. Sí, sí. Eso es, encontrar paz, pero vamos a encontrar tribulación, vamos a encontrar situaciones adversas. ¿Por qué? Porque vamos a caminar con Dios y el mundo es otra cosa. El mundo quiere que seas como Él. La gente allá afuera quiere que seas tú y yo como ellos, como esas personas, mentirosas, vanidosas, amantes de las riquezas, amante de los bienes, para quitarte esa relación con Dios. Pero fíjense lo que nos expresa la palabra de la vida cristiana. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos ilustra lo siguiente: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Dios nos está diciendo, yo padecí. Si tú me vas a seguir, también vas a padecer. Para aquellas personas que dicen que el cristianismo es toda una situación placentera, en cierto modo sí. Ahorita lo vamos a ver. Pero tenemos que padecer porque Cristo nos enseñó el camino, nos lo mostró a través de la cruz. Y aún siendo Él limpio, sin haber cometido ningún pecado, y Él sufrió de una manera terrible, padeció demasiado, lo que tú y yo no nos imaginamos por nuestros pecados. Entonces nosotros como pecadores, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Mas sin embargo Dios en su misericordia nos dice, ven, y no te voy a poner cargas más de las que puedas tú soportar. Tiene misericordia de nosotros. Y aún así nos lleva con amor, con esa gran paciencia de que en su momento todos los que estamos aquí fuimos necios y no hicimos caso a ese llamamiento
y hoy estamos aquí por su misericordia, su bondad, su gran sacrificio de amor. No hay otro acto más grande sobre la tierra que el que hizo Jesús por nosotros. No hay. Es el más grande. Y créanmelo, hay gente que lo desprecia. Hay un ejemplo bíblico. Dios nos preparó. Dios nos prepara para el servicio. Dios nos da entendimiento, Dios nos guía, pone sus ojos en nosotros para que no nos desviemos. Dios quiere que tú y yo nos salvemos, que estemos caminando, que estemos en esa relación directa, en esa intimidad con Él. Él quiere que así sea. Y no nada más con nosotros, con todo el mundo. Pero sabemos que lo desprecian allá afuera. No quieren ni escuchar nada de Él. Se avergüenzan, se afrentan. Nada quieren. Demos gracias a Dios porque ustedes y yo estamos aquí en este momento, aprendiendo cosas que Él quiere que sepamos. Aumentando esa fe, esa relación. Hay una promesa muy hermosa en Juan 12:26. Juan, el evangelista, nos narra lo siguiente: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Impresionante cita. Impresionante. Si alguno me sirviere, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Servir a Dios. No porque Él lo necesite, sino porque Él lo ha impuesto así. Este es un servicio de exponer la palabra, de hacer misericordia, de estar con el huérfano, con la viuda, con el anciano, con el extranjero, con nuestra familia, con nuestros hijos, con la esposa, con el esposo. Allí tengamos armonía. Seamos siervos útiles, tengámoslo en cuenta siempre. Dios quiere lo mejor para ti y para mí, para cada uno de nosotros. En Marcos 16:15 hay una ordenanza. Hay una indicación por parte de Jesús y nos señala lo siguiente: y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este pasaje, el hermano anteriormente en sus predicaciones, hace algún tiempo atrás, lo estuvo señalando mucho tiempo. Hoy quise retomarlo porque es una de las cosas principales. Nosotros nos estamos preparando, nosotros somos discípulos. Estamos creciendo, estamos con Él. Hombres y mujeres, somos discípulos y aquí estamos. Dios nos va a amparar, Dios no nos va a dejar. Tiene fijos sus ojos en nosotros. No lo defraudemos. No nos vayamos con el pecado. Apartémonos. Sigamos en esa dirección, en esa parte que Dios nos ha trazado. Él ya vino y ya nos mostró el camino.
Jesús está hablando y le presentan a la mujer adúltera. Estos eran los escribas y los fariseos. Y la llevan porque la sorprendieron en el mismo acto de su pecado. Así lo describe la palabra en el contexto. Y lo llevan, a esta mujer la llevan los escribas y los fariseos. Sabemos que los fariseos siempre estaban tratando de probar a Jesús. Y en Juan 8:12, Jesús hace este comentario en esta cita, dice Juan 8:12, otra vez Jesús les habló. ¿A quién? A estos escribas y a estos fariseos, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Dios nos dice, fíjate a quién te vas a arrimar, a quién vas a venir, a quién vas a seguir, a la luz del mundo. El que me tiene a mí tiene la luz de la vida. El que no me tiene a mí anda en tinieblas. Los fariseos, los escribas, estaban en tinieblas. No miraban su pecado. El contexto es que les dijo Jesús, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra para aquella mujer. Y uno a uno se fueron yendo. Los confrontó completamente. Estaban ciegos esos hombres. Y Jesús les dijo, si eres limpio, entonces sí puedes juzgarla, si no, no. Impresionante lo de Jesús. Una vida de maravillas, de milagros, de enseñanzas. Pero aún así, quiero decirte que hubo gente y hay gente que no quiere seguir a Jesús. No quiere. Hay un ejemplo bíblico. Que nos muestra esta situación. Y alguien que tuvo la oportunidad de ver a Jesús, platicar con él, y aún así no quiso. Lamentable. ¿Qué se puede esperar entonces de la demás gente? En Mateo 19, versículos de 21 y 22, el Señor nos narra parte de la historia del joven rico. Ustedes, yo creo la mayoría, por no decir que todos la conocen. Yo te quiero resaltar estos dos versículos. Jesús, en el versículo 21, Mateo 19, versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Y ven y sígueme. En el versículo 22, fíjense lo que pasó con este joven. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué le indica Jesús en el versículo 21? Y tendrás tesoros en el cielo.
y tendrás tesoros en el cielo. No tenía luz, no entendía todavía. Fíjense lo que es el no entender, la ignorancia. Decidió sus bienes materiales, terrenales, a los tesoros en el cielo. Fijémonos a quién nos estamos acercando, ustedes y yo. A un Dios celestial, a un Dios que nos promete una vida eterna y una vida de gloria, de plenitud. Sabemos que aquellas personas que hasta ahorita no se han convertido, y si Dios les llama, van a ir con Satanás al lago de fuego. Y va a ser un sufrimiento eterno, eterno. Mucha gente no entiende esto. Hay un cuestionamiento o una situación que yo quiero resaltar. Jesús ya nos mostró sus requisitos, la promesa de una vida eterna, que no nos va a dejar, nos va a direccionar en ese camino, nos va a llevar con amor, nos va a cuidar. Vamos a padecer, sí, pero vamos a tener la esperanza y el consuelo de Él. No nos va a dejar. Pero aún así, fíjense bien, aún así, Pedro cuestiona al Señor. Le quedó algo de duda y cuestiona al Señor. En Mateo 19, versículos 27 y 29, los pasajes son los siguientes. 29, versículo 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Como diciéndole: Señor, oye, tú hiciste el llamamiento y que nos negáramos. Y nosotros lo hicimos, lo dejamos todo. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué vamos a obtener? Estamos en esta vida todavía terrenal y cuando nosotros ya partimos o vamos a morir, ¿qué es lo que nos vas a dar? ¿Qué es lo que vamos a obtener? En el versículo 29, Jesús le contesta: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Si yo ahorita les dije que había un pasaje hermoso, muy, muy bonito, esta promesa tenemos que agarrarla y hacérnosla
tomarla para nosotros. Que no escatimemos en nada, en nada. Es el 100 por uno. Por una cosa que hagamos, ver por el menesteroso, ver por el huérfano, ver por la viuda, por el anciano, vamos a tener 100 veces. Y yo les diría 100 veces no, más todavía, mucho más. No tenemos la dimensión de todo eso. Pero Jesucristo, Jesús, lo expresa de esta forma para que quepa completamente en nuestra mente y veamos lo que Él prepara para sus hijos, para nosotros. ¿Alguna vez tú, mujer, has tenido algún detalle con tu esposo? ¿Le has hecho una comida especial? ¿Le compraste un perfume? Y él te dijo, oye, pero no es mi cumpleaños, no importa, yo quiero regalártelo. Has tenido un detalle muy especial con él. Y es un detalle. Entonces, él te saca, te lleva a cenar. No sé, te lleva un ramo de flores. Te trata como realmente una dama, una mujer, como su esposa. Y empiezas a recibir por aquel detalle que tú le hiciste. Es maravilloso, esa relación se fortalece y así debería de ser. La mujer en la mayoría de los casos es más detallista que el hombre. Nosotros somos más despegados, menos detallistas, menos sensibles, pero aún así sí lo podemos hacer. Te digo esto porque son cosas sencillas en la práctica que lo podemos desarrollar. Contimás con Dios. Contimás con Dios. Que si tenemos casa, que si tenemos salud, que si tenemos vida, los medios de transporte, un trabajo, tenemos que comer, tenemos a los hijos, al esposo, a la esposa, es por Él. Es por Él. Y lo menos que podemos hacer es corresponder haciendo lo que Él nos indica, lo que Él nos señala. Hoy Dios quiere que tú te vuelvas a Él. El nombre del título del mensaje, ven y sígueme. ¿Quieres seguirlo? ¿Quieres ir primeramente con Él? ¿O simplemente de palabra? Sí, sí quiero. Pero no vas. Tus hechos, tu actitud, tu forma de ser, te lo están impidiendo. Dios se entregó con todo por ti, al grado de morir como maldito en esa cruz. Y Él lo hizo y no dudó. Entonces, ¿tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesta? Yo te quiero expresar que los que hemos tenido esta oportunidad de estar caminando con Dios, es algo que no podemos explicar. Es algo tan maravilloso. Porque ahora sabemos que Jesús está con nosotros y cualquier cosa, Dios nos protege, Dios nos da la salida, Dios nos libera.
Tenemos que descansar en Él. Ahora, si tú no quieres continuar con Él, pues vas a tener otro tipo de vida. Una vida que aquí terrenalmente te puede ir muy bien. Vas a tener dinero, vas a tener, no sé, ciertas cosas mundanas. No quiero hablar de pecados, no quiero hablar de situaciones, hombres adúlteros, mujeres adúlteras, gente que engaña, que roba, amor al dinero, etcétera, muchas cosas. Pero eso es aquí, en esta vida. Y recuerden, nosotros vamos de paso. Aquí es como un alto que tenemos que hacer. Recuerden que cuando el Señor Jehová Dios sacó a su pueblo de Egipto, lo llevó por el desierto para merecer esa tierra que le había prometido, ese lugar que le había dicho donde fluyía leche y miel. Y lo llevó por el desierto para mostrar su gloria, sus milagros y decirle: yo soy tu Dios que te sacó de servidumbre, de allá de Egipto. Y vemos que aún así, con esos prodigios, con esos milagros, con esa dirección, hubo gente que le ofendió, gente que renegó, no confió en Él. Yo te cuestiono, ahorita estás aquí, mañana ¿dónde vas a estar? Cuando el Señor te diga: ven, ya es hora, vas a decir: Señor, espérate, todavía no, porque hay cosas que arreglar. No, Señor, ya es hora. Ahorita tienes tiempo. Ahorita se te está expresando esta palabra. Ahorita es momento de que si tienes algo pendiente, lo arregles. Te pongas a cuentas y vayas a ese llamamiento. Ven, te dice el Señor, ven y sígueme. No vayas a proceder como ese hombre rico, ese joven rico. No vayas a proceder como él. Hoy, por la gracia de Dios, se ha expuesto esta palabra. Quiero decirte que a mí en lo personal me habló mucho. Mucho me habló. Hay cosas que a uno todavía no comprende, no entiende. Y cuando uno se pone a investigar, se pone a estudiar, el Espíritu Santo ilumina, abre el entendimiento. Esto es maravilloso y nadie allá afuera, ni siquiera una esposa, un esposo, un hijo, el poder, el dinero, nadie te lo da, nadie. Es algo maravilloso, una paz, una tranquilidad enorme. Cierra tus ojos, vamos a terminar el estudio. Señor, por tu misericordia hoy se ha expuesto tu palabra y espero, Señor, que las personas que la escucharon la consideren, Señor. Es importante porque va de por medio su vida eterna, sus almas. Hagan un alto, una reflexión en este punto y vean que todavía tienen una oportunidad, Señor. Para aquellos que todavía no se han puesto a cuenta, Señor,
Yo te pido que tengas misericordia, Señor, que les des una oportunidad, Señor, que abra su entendimiento para que tu palabra entre, para que hagan lo que tú señalas. Haz discípulos, Señor, para que te sirvan y van a ser reconocidos por tu Padre, Señor. Señor, que hoy sea el día de salvación en este lugar. Si un alma se convierte a ti, Señor, va a haber fiesta en los cielos. Yo te ruego, Padre, que vayas con cada persona, Señor. Tú sopesas los corazones, ves su necesidad, Señor, y sabes por lo que están pasando. Que haya esa esperanza, ese aliento, Señor. Y Señor, llévalos con lazos de amor, así como tuviste misericordia conmigo, Señor, y con esta congregación, con estos hermanos que están caminando. Señor, hoy estamos agradecidos, Padre, porque todavía tenemos esta oportunidad y podemos, Señor, direccionar nuestra vida. Muchas gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Temas de la Biblia.